Hola chicos, buenas tardes. Ahora sí vamos a iniciar con la ponencia de hoy, titulada Hemoterapia menor como medida preventiva de enfermedades respiratorias, impartida por el licenciado en terapia física, Diego Rivera, quien en breve estará ya con ustedes en Zoom. Pues bueno, espero que la disfruten. La gente que nos ve en Facebook les mandamos saludos. La gente que está a través de Zoom, pues también mandamos a saludar, agradeciéndoles como siempre el apoyo brindado a la institución, a esta su escuela. Y pues nada, sin más ni más, comenzamos. Muchas gracias. Hola chicos, buenas tardes. Como ya me había presentado mi compañero, mi nombre es Diego Rivera Guerra. Soy terapeuta físico y rehabilitador y actualmente estoy impartiendo los cursos de rehabilitación física y de ozonoterapia. Entre algunos de los cursos que yo imparto son estos dos, también terapia neural y ciertos seminarios como los que estamos teniendo el día de hoy con temas de interés, ¿ok? Entonces, cabe aclarar, chicos, que las dudas que ustedes tengan durante la impartición de este seminario, me las pueden llegar a ustedes al final de la presentación para poderlos aclarar y que, bueno, quede bien claro todo lo que estamos mencionando el día de hoy, ¿ok? De manera introductoria, chicos, pues bueno, los que ya tenemos un poquito más de conocimiento respecto a la ozonoterapia y sus beneficios, podemos mencionar que entre la gran vasta beneficios que tiene, uno de los principales siempre va a ser la modulación de la respuesta inmunológica. Ahora, esta respuesta inmunológica va desencadenada por ciertos factores celulares. Al final de cuentas, la hemoterapia menor por el uso de la sangre se puede decir que es una terapia celular. Incluso los iones de ozono, que en este caso interactúan con los ácidos grasos, con los lípidos o incluso con aminoácidos, pues bueno, son a nivel celular para una mejora de la respiración celular. El eje de trabajo que vamos a tener aquí va a ser con un organelo de la célula que se denomina mitocondria. La mitocondria genera algo que se llama respiración celular, la cual es el metabolismo por el cual genera energía esta estructura celular. Entonces, teniendo en cuenta este parteaguas, es donde vamos a tener nuestro principal eje de acción hacia la hemoterapia menor. Desafortunadamente, el día de hoy solamente vamos a hacer la teoría, perdón, la práctica, pues bueno, la podremos hacer en cualquier otra ocasión, menos el día de hoy, pero sí daré la pauta terapéutica para manejar este tipo de afecciones. Entonces, teniendo entendido esto, chicos, espero disfruten la presentación. Repito, cualquier duda al final de la presentación. Y bueno, entonces, de manera introductoria, chicos, el ozono como tal es un gas que nosotros, pues, bueno, vamos a tener siempre como imagen, o bueno, la idea que se nos viene a la mente va a ser la capa de ozono, ¿no? Que se encuentra en la estratosfera, es una de las capas de la Tierra, hacia el espacio, obviamente, que recubre la Tierra como protección para los rayos UV y los rayos solares. Y obviamente la radiación cósmica como medida de protección hacia la Tierra. En nuestro caso, chicos, la generación del ozono se va a venir por medio de un equipo, en este caso un equipo de ozonoterapia, en el cual va a tener dos pilas. Estas dos pilas, con cierta carga voltaica, al momento que nosotros la activemos, vamos a generar una descomposición de este material, en este caso el oxígeno, mediante el uso de un tanque de oxígeno medicinal, se va a descomponer esta partícula y al descomponerse va a atraer un ion más hacia esta partícula de ozono, generando lo que es el ozono como tal. Entonces, el ozono vamos a tener que por nomenclatura es una O y una 3. O3, en lugar de O2, que es el oxígeno. Esa sería una de las grandes diferencias y ese sería a grandes rasgos el cómo se genera el ozono. Nosotros contamos obviamente con el tanque de oxígeno medicinal, contamos también con el equipo de ozonoterapia, donde vamos a tener ciertas medidas. Estas medidas que se miden por microgramos por mililitro, vamos a tener que son las medidas pertinentes para la aplicación del ozono, que pueden ir desde 1 hasta 100 microgramos por mililitro de aplicación de ozono. ¿En qué va a consistir mi aplicación? Bueno, hay que tener en cuenta esto. Una dosis alta de ozono va a generar una función fúngica y bactericida, principalmente estas dos. O sea, podemos eliminar algún cuadro de hongo o algún cuadro de alguna bacteria que esté infectando una lesión.
No lo podemos ingresar esta gran cantidad de ozono a nivel intravenoso o intramuscular incluso. ¿Por qué? Porque tiene una alta cantidad de agente oxidativo. Entonces, los agentes oxidativos, chicos, que vamos a ver un momento más adelante, son especies reactivas dependientes del ozono. Se le llama especies reactivas de oxígeno. Entonces, de oxígeno, perdón, en vez de ozono. Ahí confundí un poquito los términos. Entonces, estas especies reactivas de oxígeno, corrijo, no de ozono, ante la presencia de oxígeno van a generar unas respuestas bioquímicas en las cuales puede haber incluso daño celular. Este daño celular se puede ver manifestado mediante varias enfermedades o incluso el envejecimiento del paciente, o sea, un envejecimiento más prematuro. No tanto a nivel de las canas o las arrugas, o las líneas de expresión, sino más bien a los procesos metabólicos internos que conllevan al organismo a un deterioro. Estamos hablando de la edad metabólica, por así decirlo. Entonces, si tiene influencia en esta edad metabólica, el ozono lo que va a hacer es una regulación de estas especies reactivas de oxígeno, las cuales generan algo que se denomina estrés oxidativo. El estrés oxidativo, chicos, hay múltiples teorías en cuales hay una sumatoria donde varias enfermedades nos van a conllevar a un desenlace en donde hay una falla multiorgánica, o sea, desde que tú empiezas con una gripe común hasta que el paciente padezca de un cuadro oncológico en hígado o en estómago, todo eso es una sumatoria que nos va a llevar a una falla multiorgánica y por lógica a la muerte. Esa es una teoría. La otra en la que se tiene es que es una memoria dentro de las células para un daño tisular y una reacción. Ante esta reacción hay un deterioro dentro del mismo organismo que poco a poco nos va a llevar a lo mismo, a la falla multiorgánica y a la muerte celular y generalizada, obviamente. La más aterrizada, chicos, es que este estrés oxidativo es un conjunto de factores que favorecen un deterioro celular por medio de factores ambientales, factores interpersonales, factores metabólicos y factores orgánicos. En nuestro caso nos vamos a encontrar más con el factor metabólico y orgánico, bueno, el celular. Incluso tiene una incidencia en lo que es el sistema límbico. El sistema límbico, recordemos, que este conjunto de organelos que se encuentran en el cerebro medio, que son la pituitaria, la hipófisis, el tálamo, el hipotálamo, etcétera, 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 el hipocampo incluso, que regulan ciertas funciones primordiales y aparte segregan hormonas. Por eso, por ejemplo, un paciente deprimido tiene supresión de ciertas hormonas, pero no solo esta supresión se va a ver manifestada en el estado de ánimo, sino también en cuadros inmunológicos, o sea, puede tender a ser más enfermizo que alguien que no está abordado por un cuadro de depresión. Lo mismo alguien que sea un poquito más con tendencias hacia la agresividad, bueno, también es una alteración al final de cuentas emocional. Entonces, si se dan cuenta, abarca un poquito más esto del estrés oxidativo a no solo únicamente un conjunto de lesiones que se dan a nivel celular, sino que tienen diversos factores que van a favorecer al final de cuentas este daño celular, ya sea corto o un gran avance de esta lesión celular. ¿Ok? Entonces, de manera introductoria, chicas, disculpen un poquito la D, las propiedades beneficiosas del ozono a grandes rasgos, a nivel de medicina biológica, estudian individuos desde la perspectiva global, como lo habíamos mencionado, y su base se establece en el sistema inmunitario. Recordemos que esto es lo que nosotros tratamos de buscar en alguna enfermedad respiratoria. No todas en específico, hay algunas que son contraídas, por ejemplo, o algunas que son por desarrollo, y hay otras que sí son por factores ambientales. La gran mayoría, de hecho, son por factores ambientales. Incluso estos factores pueden ser modificables o no modificables, ¿no? Los no modificables, pues bueno, es una tendencia genética. Los modificables, bueno, ¿por dónde podemos empezar? El tabaquismo, la quema de pastizales, el uso de ciertas ollas, el uso del carbón, el uso de madera, incluso dentro de casa, pues nos va a favorecer alguna enfermedad respiratoria, incluso en alguna enfermedad crónica, como el EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hablando de casos como el asma, hablando de casos como la rinitis, que tienen, entre comillas, este conjunto hereditario, es más probable incluso una respuesta exacerbada, corrijo más bien, del sistema inmune. Con la terapia o con la hemoterapia podríamos llegar a lograr una regulación de esta enfermedad o de esta hipersensibilidad a nivel inmunitario. Esto es la medicina del bienestar, donde el cuerpo humano es tratado como un todo, teniendo en cuenta la relación de todos los órganos y las diferentes zonas del organismo. Como lo había mencionado, siempre va a haber un conjunto de relación entre órganos
y organismos, ¿no? Incluso de sistemas y aparatos. Obviamente, estos órganos, a pesar de que trabajan individualmente en cada una de sus funciones, en un conjunto tienen un fin común, que es la homeostasis. ¿Qué es este concepto de homeostasis, chicos? Que es un equilibrio a lo largo de todo el organismo, ¿no? Hay un equilibrio a nivel hídrico, un equilibrio a nivel del volumen sanguíneo, un equilibrio a nivel proteínico, de aminoácidos o del metabolismo de los aminoácidos, de lípidos incluso, etcétera, de vitaminas y minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Que si llegamos a tener alguna alteración de esto, bueno, vamos a tener una descompensación, lo cual nos va a llevar a una alteración de este sistema, de estos aparatos y de estos órganos, que nos va a llevar a una enfermedad. Que estos factores, chicos, para generar una enfermedad, repito, pueden ser tanto congénitos, o sea, hereditarios, que no se pueden modificar, se pueden tratar para aminorar esta respuesta, o factores ambientales, los cuales son modificables, que van a favorecer el cese o incluso la curación de este paciente hacia una o varias enfermedades respiratorias. La ozonoterapia es la técnica que utiliza el ozono como terapia en la nueva práctica de la medicina biológica, o sea, basándose en el sistema inmunitario. Es un proceder terapéutico que ha resultado ser eficaz en diferentes enfermedades donde se han obtenido resultados satisfactorios. Actualmente hay un compendio tanto de artículos como incluso de literatura, de libros, donde vamos a poder encontrar el abordaje de diversas escuelas, como es la escuela cubana, la escuela rusa, la escuela alemana, la francesa, incluso hasta la mexicana, aunque la mexicana en menor cantidad. ¿Por qué? Porque no está tan expandido el uso de la ozonoterapia como tal en nuestro país. En estos otros países ya está muy avanzada la investigación, España obviamente también, está muy avanzada la investigación en cuestiones de la ozonoterapia y de los beneficios que tiene hacia cierto tipo de pacientes con cierto tipo de características. Incluso hay algunos artículos donde menciona que incluso con comorbilidades puede llegar a tener beneficios este paciente. Cabe mencionar, chicos, y dejo muy claro esto, que esto lo he visto mucho en sitios de discusión médica, sobre todo respecto a la ozonoterapia. Voy a bajar un poco la cámara, ahí está, espero, bueno, quedó igual. Estos sitios de discusión, pues bueno, ponen en tela de duda lo que es la ozonoterapia, o sea, si hay un beneficio como tal. Sí se ha visto el beneficio a nivel celular. Aquí nada más cabe aclarar que nosotros no podemos estar hablando de un principio de curación. ¿Por qué? Porque hay muchos terapeutas, y lo pongo entre comillas, entre grandes comillas, que mencionan el principio de la curación. Y no solo este principio, sino que se basan en que ellos pueden curar la diabetes, que ellos pueden curar el cáncer, que ellos pueden curar el SIDA, incluso con el uso de la hemoterapia mayor, de la hemoterapia menor o de cualquier otra de las técnicas que utiliza la ozonoterapia. Esto es completamente falso, es una falacia enorme de la cual nos debemos de eliminar y siempre debemos de prevenir el mencionar esa oración. ¿Por qué? Porque nosotros no curamos. De hecho, el tratamiento del ozono es un tratamiento coadyuvante a, o sea, es una ayuda más que puede tener el paciente para su tratamiento inicial. ¿Cuál es su tratamiento inicial? Su tratamiento farmacológico, su tratamiento nutricional, su tratamiento incluso fisioterapéutico, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre va a venir acompañado de otro tipo de terapias. Lo mismo puede causar la terapia neural, lo mismo puede causar la herbolaria, lo mismo puede causar en ciertos casos, no en todos, la acupuntura, que va a ser un coadyuvante, o sea, va a ser una ayuda más, una ayuda extra que tiene este paciente como medida de tratamiento para una mejora, no para una curación. No estamos buscando jamás la curación, no porque no es lo que querramos, sino porque no podemos mencionarle a esto a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque estaríamos cayendo en una mentira. Entonces, por ética, no podemos mencionar este principio de curación a base del ozono, única y exclusivamente. Si en algún momento llega a recuperar su función al 100%, o sea, hay una curación, no podemos tampoco decir que fue 100% el ozono, porque siempre hubo un trabajo multidisciplinario, incluso abordando las enfermedades respiratorias. La base de la terapia se encuentra a nivel celular. Constituye un complemento terapéutico eficaz que puede favorecer sin riesgo alguno la evolución de una enfermedad con pronóstico reservado, chicos. Aquí hay que dejarlo muy en claro. Un pronóstico grave, o un paciente en cuidados intensivos, obviamente es imposible que podamos lograr siquiera pasar a la unidad de cuidados intensivos a colocarle su terapia a base de sangre. No se nos va a permitir. Incluso si está en su casa, es muy complejo el poder manejar este tipo de pacientes encamados, donde están conectados a múltiples máquinas o incluso ya están en una fase terminal de ciertas enfermedades, como es el caso del cáncer.
En el caso de enfermedades respiratorias, chicos, el pronóstico reservado siempre se va a tener para cualquier enfermedad respiratoria, salvo obviamente la influenza o la gripe común. No estoy hablando de la H1N1, donde hay una complicación por la temperatura, por el cuerpo cortado, o sea, es una gripe un poco más fuerte, vamos a llamarle muy burdamente, en el caso de la influenza H1N1. Incluso lo podemos aterrizar a la enfermedad respiratoria que ahorita se encuentra, que es el SARS-CoV-2, en el cual podríamos ver un beneficio hacia el paciente post-COVID, o sea, después de la aplicación, más bien después de que él tuvo este cuadro de infección viral, podemos ver o podemos empezar un tratamiento para este paciente, aunque ya no sería una medida preventiva, sino más bien ya sería una medida de tratamiento y de restauración y recuperación. Podríamos aterrizarlo también con los pacientes que padecen de asma, aunque el paciente de asma, en muchos casos, después de los 6 o 7 años, cesa con el cuadro asmático. Si persiste, o sea, si continúa a lo largo de su vida, ahí es donde entra esta hemoterapia menor, incluso en los cuadros de hiperreacción, como es una alergia al polen, al polvo, podríamos llegar a utilizar la hemoterapia menor como medida preventiva de un cuadro de alergia masiva, o sea, que avance hasta un choque anafiláctico. En cuestiones de EPOC, una mejora en el metabolismo de este paciente. ¿Por qué? Porque en los pacientes con EPOC el principal trastorno va a ser una hipoxia. Una hipoxia es una disminución del oxígeno, de la saturación por oxígeno, o de la captación del oxígeno, una inhalación y en una eliminación del dióxido de carbono, que puede favorecer incluso en una hipercapnia, que es una toxicidad en sangre. Entonces, pero esto es debido a que hay remanentes del dióxido de carbono, ¿no? Entonces, teniendo entendido esto, chicos, en este tipo de pacientes, como los que padecen de EPOC, lo que vamos a favorecer es prevenir una cronificación de la lesión, o sea, una cronificación de la enfermedad pulmonar, utilizando esta hemoterapia menor y favoreciendo procesos metabólicos a nivel celular. ¿Ok? El oxígeno, como tal, se emplea en la oxidación biológica. Esto es esencial, chicos. O sea, esto siempre lo vamos a utilizar. Al final de cuentas, somos seres dependientes de oxígeno. Somos aeróbicos, no somos anaeróbicos. O sea, no podemos depender de otro tipo de gas o otro tipo de nutrimento, por llamarlo de esa manera, para poder generar nuestros metabolismos, ¿no? El oxígeno siempre va a ser la piedra angular para la homeostasis del cuerpo humano, aunque va a llegar un punto donde va a generar algo que se denomina oxidación. La oxidación la hemos visto, porque el ejemplo más claro es en las puertas, ¿no? En las bisagras de las puertas, cuando no se tiene un correcto mantenimiento, se oxida, se limita el movimiento de esta puerta y por lo tanto ya no es muy funcional, que digamos, o sea, la función que tenía esta puerta o esta bisagra ya no se logra. Lo mismo va a ser a nivel celular, chicos, o sea, estas células se van a empezar a deteriorar y ya no van a generar su principal función, que cuál es el transporte metabólico de energía y obviamente la captación y eliminación de oxígeno y de nutrientes y eliminación de desechos. Ok, en la oxidación biológica, hablando del oxígeno, es esencial para la obtención de energía en las células y por lo tanto de los órganos, como lo había mencionado, chicos. Obviamente aquí vamos a tener una relación a nivel respiratorio con el nivel cardiovascular. ¿Por qué? Porque la circulación mayor y menor siempre van a tener una relación muy íntima con esta oxidación biológica. Entonces, por lógica, siempre vamos a tener una incidencia a nivel cardíaco, circulatorio y respiratorio en este proceso que es la autohemoterapia menor. La novedad de la ozonoterapia va a radicar en su efecto contra los radicales libres, chicos. Aquí dato curioso, la ozonoterapia es una especie reactiva de oxígeno, o sea, es un radical libre, pero dentro de los radicales libres, chicos, tenemos radicales que son sumamente volátiles y tenemos otros que no son más nobles. Un ejemplo es el peróxido de hidrógeno, que nosotros lo conocemos como el agua oxigenada. Entonces, este peróxido, a nivel metabólico o a nivel celular más bien, sobre todo a nivel inmunológico, lo que va a hacer es un señalador. Este señalador va a ser hacia célula oncológica, o sea, célula cancerígena. Lo va a marcar, es como si fuera por un tipo quimiotaxis, o sea, una respuesta quimiotáctica, en la cual este marcador va a atraer una célula macrófaga y lo va a generar con fagocitosis. La fagocitosis es como si se comiera una célula y la destruyera, es un proceso inmunológico. Entonces, este peróxido se segrega como metabolito del ozono. El ozono, una vez que está en la sangre, con lo primerito que se va a enlazar o lo primero que va a tener relación, va a ser con los ácidos grasos libres. Una vez intercalado con estos ácidos grasos libres, que se encuentran prácticamente en la sangre, en la materia intra y extracelular,
va a empezar a generar ozónidos y va a generar peróxido, o sea, vamos a tener ciertos radicales libres, pero que favorecen a el organismo como señaladores de otras estructuras patógenas. Hablando en este ejemplo que les menciono, en la célula cancerígena. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta que no todos son dañinos para el organismo. ¿Ok? En el caso de la ozonoterapia, como había mencionado, que es un efecto contra los radicales libres, a nivel orgánico, chicos, nosotros tenemos dos tipos de factores para un envejecimiento o un envejecimiento. El primero son los antioxidantes, el segundo son los oxidantes. Los oxidantes, como su nombre dice, son las especies reactivas de oxígeno, y los antioxidantes como la superóxido dismutasa o el glutatión, por poner un ejemplo. Estos favorecen la respuesta antioxidativa ante estos efectos que estoy mencionando. Siempre va a haber un equilibrio en ambos. Entonces, al haber un equilibrio en ambos, siempre vamos a lograr esta homeostasis. O sea, siempre vamos a lograr un equilibrio. Aunque a veces, o la gran mayoría de las ocasiones, pasa que hay tanta cantidad de daño celular o tanto estrés oxidativo que supera por completo al nivel de antioxidantes. Entonces, al superar este nivel antioxidante, podemos generar una lesión o podemos generar una o varias lesiones a nivel celular o un daño celular. Entonces, al generar este daño celular, podemos generar incluso destrucción de estas células, perdiendo este equilibrio, generando una o más enfermedades y aparte un envejecimiento en edad metabólica, que se puede manifestar a nivel orgánico. ¿Ok? Creo que alguien tiene prendido el micrófono. Ok, creo que ya paró. ¿Alguna duda, chicos? Aquí hago una pequeña pausa. ¿Alguna duda que tengan hasta lo que venimos platicando? ¿Me lo pueden hacer en el chat? Bien. Con lo que vamos llegando, hemos visto hasta ahorita. La clase se dejó de escuchar, no sé por qué. Nada. Ok, nada más, quien tenga prendido su micrófono, si fuera tan amable de apagarlo y háganmelo saber por Sí, medio yo del chat. tengo una duda. Ah, dígame, sí. Dijo que el ozono tiene reacción con los ácidos grasos, ¿no? Una vez que entra al organismo. Ajá. Y genera dos sustancias, los peróxidos Ajá. y los... Ozónidos. Ya no... Los ozónidos Ozónidos. del metabolismo de los ácidos grasos con el ozono. Ajá, sí, gracias. ¿Esa era la duda? Ah, ok. ¿Alguna otra duda, chicos? Ah, ok, aquí tengo una duda en el chat, permítanme tantito. Sí, una vez me aplicaron ozono por dolor de ovarios, casi me desmayo y me puse fría. Eli, lo más probable que haya pasado fue, nosotros, como había mencionado al inicio, tenemos una dosis, ciertas dosis. La Declaración de Madrid me habla, la Declaración de Madrid, chicos, para que me entiendan de esto, es un compendio de las diversas escuelas que había mencionado, sobre todo europeas. La única americana que se encontraba en esa declaración es una cubana, o sea, había corriente rusa, corriente alemana, francesa, española y cubana. Ellos, Eli, llegaron a determinar que una dosis baja es lo más beneficiente para el paciente. ¿Por qué? Porque una dosis alta me va a generar demasiado estrés oxidativo. Dijo que había dos tipos de antioxidante, como el glutatión. El otro, Enrique, se denomina superóxido dismutasa, así se denomina este otro antioxidante. No se preocupen, más adelante en la presentación se vuelven a ver. Entonces, lo más probable que pasó contigo, Eli, es que te aplicaron una dosis demasiado alta, generando demasiado estrés oxidativo. Por eso este cambio en la termorregulación, o sea, por eso te pusiste fría y por eso esta sensación de desmayo. Lo más seguro incluso que hubo probablemente, no sé, un aumento en el grado de dolor por esta aplicación. Lo más probable que nos pueda pasar, que esto es error humano, chicos, esto no es error del equipo. Lo más seguro es que fue un error de la dosis del terapeuta. Por ejemplo, yo con Eli, por ponerla de ejemplo a ella, espero me lo permitas, yo le coloco una dosis de 50 microgramos. Si recordamos lo que yo mencioné, chicos, los 50 microgramos es una función antifúngica, o sea, es una eliminación de hongos o de bacterias. Entonces, al eliminar estos dos, esa es mi función primordial. Ahora, hablando de un pie diabético infectado, si yo quisiera hacer una mejora tal vez en la respuesta, la aplicación que le pusieron a ella,
yo hubiera hecho un abordaje completamente diferente. Tal vez yo le hubiera hecho una insuflación rectal o una hemoterapia mayor. Probablemente, digo, tendría que indagar más con ella. Digo, no lo haré por este medio, obviamente, para indagar un poco más en por qué necesitaba la terapia de ozono. Entonces, yo con ella, la Declaración de Madrid siempre me dice, con cualquier paciente, chicos, así sea yo o cualquiera de ustedes, ellos siempre te van a decir, tu dosis debe de ir escalonada, de menos a más. La dosis mínima recomendable para un paciente a iniciar el protocolo de ozonoterapia, ya sea menor, mayor, rectal, infiltración intraarticular, incluso hasta en cara, bueno, en líneas de cicatrices, perdón, va a ser una dosis baja, 5 microgramos. Y estos 5 microgramos vamos a tenerlo durante una semana completa. O sea, puede ser 3 veces a la semana le vamos a aplicar 5 microgramos de ozono. La misma guía, o sea, la Declaración de Madrid, les dice que a la 5ª sesión, o sea, en la siguiente semana, ustedes ya van a ver el beneficio, dependiendo de lo que ustedes quieran. Vamos, lo aterrizo en la menor. Yo veo una mejora en la respuesta inmunológica del paciente. Ya no tiene tanto fluido nasal, ya no está teniendo cuadros de fiebre o de febrícula, ya no está teniendo esta sensación de cuerpo cortado. Aquí puedo hacer 2 cosas, chicos. O me quedo en esa dosis o la aumento, pero no la voy a aumentar de 5 microgramos hasta 20 microgramos. La voy a aumentar a 10 microgramos. ¿Sí me entienden? Y de ahí lo vuelvo otras 5 sesiones hasta llegar a los 15 microgramos, que en el caso de la hemoterapia menor es el tope máximo que se le permite para generar un protocolo de actuación en cualquier paciente. Mi paciente por lo general debe de llegar a 15 o a 20 sesiones. Distribuidas como ustedes quieran, 1 vez a la semana, 3 veces a la semana, 2 veces a la semana. Si quieren ver un poco de beneficio más rápido, yo sugeriría 2 veces a la semana o hasta 3. Aquí nada más hay un pero enorme. La vena, por donde ustedes van a hacer la obtención de sangre, puede generar cierta fibrosis y cierta resistencia. Entonces, yo lo dejaría más o muy separado, o sea, el lunes su primera sesión, hasta el viernes su siguiente sesión para dejar descansar esa vena, o semanalmente. En el caso de Eli, eso fue lo que pasó. No dosificaron probablemente el ozono y se sintió, por eso tuvo estas repercusiones del desmayo, de este cambio térmico y esta sensación de malestar generalizado. Sí, respondí correctamente a tu pregunta, Eli. ¿Alguna otra duda que tengas? ¿Alguna otra duda, chicos, que ustedes tengan ahorita de lo que estamos platicando? ¿La dosificación? ¿Algo más que quieran aclarar? Digo, igual, repito, pueden hacer... ok, perfecto. Pueden hacérmelo llegar siempre por chat, chicos, con cualquier duda, para que yo ya nada más lo mencione, ¿ok? Ok. En tu caso, entonces, Eli, para ya terminar esto, sugeriría, bueno, que te volvieran a valorar el por qué te pasó. Puede haber también una alergia, pero digo, la alergia al ozono es rarísima, o sea, solo me ha tocado de más de 40 pacientes que he llegado a ver, un solo caso se presentó con alergia al ozono. Entonces, ¿cómo saber qué dosis inyectar? La misma declaración, Marily, también nos menciona grados de estrés oxidativo, grado 1, 2, 3 y 4. Aquí incluso, curiosamente, o sea, te dicen sí, pero no. Te dicen en qué grados de estrés oxidativo pueden estar ciertas enfermedades. Por ejemplo, la diabetes está en un estrés oxidativo de grado 4. La hipertensión, el cáncer, el VIH se encuentran en un grado de estrés oxidativo grado 4. Artritis reumatoidea, etcétera. O sea, enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades de estilos de vida se encuentran en ese grado. En un grado 1, tosferina, influenza, o sea, gripe común, ¿qué más puede ser? Dolores articulares incluso. O sea, ellos mencionan que este es un estrés oxidativo bajo relativamente. Pero la dosis a inyectar siempre con 10 microgramos. Muchos autores varían, Rebeca, muchos mencionan que son 5 microgramos, otros que son 10 microgramos. Siempre y cuando todo siempre va a ir de la mano con cómo se sienta tu paciente. Incluso lo podríamos llegar a entender es como un ensayo y error, hablando de todos modos de la dosis. Yo sugiero que la menos agresiva es la de 5 microgramos. ¿Por qué? Porque se va adaptando. ¿Cómo lo podemos ejemplificar esto, chicos? También para que Marily y Rebeca me entiendan más a esto de las dosis. Es como un ejercicio. Si yo a ustedes ahorita en este momento los pusiera a entrenar para una maratón,
De los que estamos ahorita, probablemente 1 o 2 me toleren el entrenamiento de los 40. ¿Por qué? Porque ya tienen un entrenamiento previo. En este caso, yo estaría aquí ejemplificando a los pacientes que ya llevan un protocolo de seguimiento de ozono. Todos los demás que no tenemos ninguna pizca de correr 42 kilómetros jamás, debemos de llevar un ejercicio estructurado y dosificado. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, es lo mismo en la hemoterapia menor o en la hemoterapia mayor. Yo siempre voy a empezar con el mínimo posible para empezar a adaptar a mi paciente. 5 microgramos. Algunos te mencionan 10. Si mi paciente ve que con 10 microgramos sí hubo respuesta favorable, yo me puedo quedar con 10 microgramos 5 sesiones y después se la subo a 15 o incluso puedo llegar hasta 21, que sería ahí sí un tope máximo que puede llegar a tener la mayor y la menor. ¿Por qué? Porque de 30, 40, 50, 60, 70, 80 ya tiene estos beneficios más hacia eliminación de bacterias, localizadas, obviamente. ¿Sí me entendieron más esto de la dosis? Con esto que acabo de mencionar. Bueno, y en cuestión de la dosis de inyectar, Marily, siempre va a ser una dosis baja, siempre, siempre. O sea, de inicio y de cajón, siempre va a ser de 5 a 10 microgramos. Sí, porque si el paciente se nos pone como yo, se va a espantar mucho, es mucho mejor dosis baja. Sí, Eli, o sea, siempre va a ser dosis bajas para este proceso de adaptación. Entonces, la dosis a inyectar inicial siempre va a ser de 5 microgramos. Vamos, si lo queremos ver incluso, como dice Rebeca, de 5 a 10 microgramos, o sea, ese puede ser su parámetro. Todo depende de la respuesta del paciente, ¿ok? ¿Alguna otra duda, chicos, en cuestiones de los microgramos, de la dosis, de las sesiones? La máxima concentración será 21. En caso de la menor y la mayor, sí, Enrique. ¿Por qué? Porque también la misma declaración refiere que después de 21, o sea, 25, 27, 30, etcétera, de ahí para arriba, ya vamos a poder generar algo que se denomina hemólisis. La hemólisis es la destrucción del glóbulo rojo. Entonces, al haber destrucción del glóbulo rojo, pues no vamos a tener quien lleve, en este caso el ozono, quien lo transporte. Entonces, vamos a tener una pérdida masiva de estos glóbulos rojos en esta sangre que vamos a tener en la jeringa, y al momento de inyectarla, pues bueno, no vamos a ver ningún beneficio. Eso, y obviamente que lo estemos agitando, ¿no? O la succión sea muy fuerte, pues obviamente también vamos a generar destrucción de la célula roja, ¿no? Entonces, es por eso que esta declaración menciona que de 5, 10, 15 y 21 son lo máximo, son tus dosis que puedes obtener en este tipo de pacientes. Hablando de la sangre. Hablando de la insuflación rectal, es lo mismo. Por aplicaciones, chicos, los que ya tengan un poquito más de conocimiento de ozono, siempre vamos a tener 3 vías sistémicas y las demás son vías localizadas. Las sistémicas van a ser mayor, menor y rectal. Donde vamos a ver un mayor beneficio, chicos, en este caso estoy hablando yo de enfermedades respiratorias específicamente, donde vamos a ver un mayor beneficio a nivel general, o sea, en una mejora antioxidativa generalizada, no solo en la respuesta inmunológica a un factor respiratorio, va a ser en la hemoterapia mayor. Seguido de esto, en segundo lugar va a estar la insuflación rectal y en tercer lugar va a estar la hemoterapia menor. Ya después de esto, pues bueno, ya tenemos las infiltraciones de la columna, la de las rodillas, la del hombro, la del codo, la de la muñeca, las interfalángicas, el manejo de cicatrices, el agua ozonizada incluso y el aceite ozonizado. Estas dos últimas son más como una ayuda para el paciente y también depende de la enfermedad que padezca el paciente, porque yo no le voy a dar a un paciente con enfermedad respiratoria el agua ozonizada si no trae ningún trastorno gastrointestinal. Si él ya lo trajera porque se automedica, bueno, ya cambia también otro objetivo de mi tratamiento. Lo puedo combinar hemoterapia menor con una insuflación rectal. Aquí la regla de oro es que nunca voy a combinar insuflación rectal con hemoterapia mayor. Se puede empezar con insuflación rectal. Yo sabía que menos de 40 microgramos porque se puede matar. Esto hablando de la rectal, Enrique, sí. En 40 microgramos es más factible que también podamos hacer una destrucción eritrocitaria o del eritrocito a nivel rectal después de esa dosis, aunque hablando de la sangre exclusivamente, porque aquí me están hablando de la insuflación rectal, en la sangre disminuye a la mitad. Se puede iniciar con insuflación rectal también, Rebeca, no hay ningún problema, de hecho se pueden combinar, menor y rectal, mayor y rectal no se pueden combinar porque es la misma vía, es lo mismo exactamente, perdón,
y en 25 sesiones llegué a 21 microgramos. Sí, está perfecto. De hecho, o sea, incluso en la misma declaración, chicos, refiere que en la quinta sesión ya empieza a haber beneficios a su paciente. ¿Qué beneficios puede llegar a haber? Mejora en la actividad física, mejora en el sueño, mejora en la alimentación, incluso en el estado anímico. ¿Por qué? Porque hay un aumento de nutrición a nivel orgánico, o sea, a nivel incluso neurológico. Y obviamente disminución de la sintomatología del cuadro o afección que está presentando. A la décima, entre la décima y la décima segunda, o sea, la 10 y la 12, los niveles de antioxidativos ya están incluso aumentados considerablemente. Ya tiene una defensa, una mejor defensa hacia la actividad de diversos agentes patógenos. Y de la quinceava a la 21ª, o sea, 15 a 21, los niveles de antioxidantes están completamente al 100%. Mi pregunta es que después me pusieron una mayor de 28 microgramos. Ok, ¿y cómo te sentiste con 28 microgramos? Para deportistas esto se puede aplicar. De hecho, Diana, es una trampa entre muchísimas comillas. ¿Por qué? Porque también a nivel deportivo lo que vamos a generar es liberación de óxido nítrico. No solo a nivel deportivo, también incluso con nosotros, o sea, con cualquiera de nosotros si empezamos a hacer ejercicio. Lo que hace también el ozono, vamos a poder moldear, o sea, va a ser más moldeable el eritrocito, se le llama principio reológico. Esta reología que presenta el eritrocito nos va a generar que se deforme mejor, entonces es más fácil la circulación del eritrocito, de la célula roja. Ya, y esta es una. El otro es el óxido nítrico, como lo había mencionado, que va a generar una vasodilatación y una mayor concentración de oxigenación a nivel de los músculos que esté trabajando este atleta. Por eso les digo que es una trampa. ¿Por qué? Porque estás hiperoxigenando su sangre y estás oxigenando más sus músculos. Ahora hay que también tener un poco de cuidado, porque si este atleta está teniendo unas sesiones demasiada fatiga, donde hay un aumento del ácido láctico, ahí podemos tener una mayor índice de oxidación en este atleta, entonces lo podemos fatigar. Siempre lo vamos a hacer antes de que los deportistas, por lo general, tienen un microciclo y un macrociclo de entrenamiento. En el microciclo es más como un mantenimiento de la función o de la capacidad funcional de ellos. En el macrociclo es cuando ya están a punto de prepararse o se van a preparar para una competencia estatal, municipal, estatal o incluso federal. Entonces ya hay una mayor carga. Entonces hay que tener muy bien manejados los tiempos en ellos, en qué momento yo se la voy a aplicar. Yo se la aplicaría una vez terminado este macrociclo, o sea, que ya esté a punto de entrar, no a punto de entrar a la competencia, sino ya estén en fechas próximas, empezar con su terapia mayor o menor. ¿Por qué? Porque también tienden mucho, debido a que el ejercicio es estrés, al final de cuentas, baja su sistema inmunológico. Yo podría empezar con hemoterapias menores para prevenir alguna enfermedad respiratoria en este tipo de pacientes, y no solo respiratoria, sino incluso alguna enfermedad bacteriana que nos pueda llevar a una enfermedad viral y que nos pueda llevar a una pérdida de esta función que tiene hasta ahorita el atleta. Aunque ellos son muy difíciles de enfermar, puede llegar a pasar, sobre todo en atletas amateurs, ¿ok? Pero sí se puede aplicar esto. No es algo que no se debería hacer, ya que es una mejora artificial, exactamente, o sea, es trampa, por eso les digo, o sea, entre muchas comillas. No es una mejora que el atleta como tal haya logrado por su esfuerzo. De hecho, favorece la mejora del rendimiento en el atleta. O sea, por eso les digo que es como trampa, entre comillas, porque está más oxigenado este atleta, entonces es mejor. Sí, no te preocupes, Diana, no te preocupes. La duda que tú quieras, adelante. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? Rebe, ya no me dijiste cómo te sentiste después de la mayor de 28 gramos, de 28 microgramos. Si te sentiste mal, te sentiste bien. No me sorprendería, chicos, que incluso en 28 microgramos se sintiera mejor el paciente, porque ya tienen un proceso de adaptación, como la pregunta que ahorita me hizo esta Diana respecto a deportistas. O sea, el atleta siempre va a llevar una preparación. Es lo mismo en el ozono, o sea, lleva una preparación para adaptarse a este ligero estrés que está generando el ozono. El ozono, de hecho, es eso. Como había mencionado, el mismo ozono es una especie reactiva, es un agente estresante, es un radical libre. Pero el radical libre que tiene el ozono es más noble. Es como si empezara a molestar muy sustancialmente el sistema inmunológico para generar una respuesta. Este principio se le denomina hormesis. La hormesis, chicos, es un concepto también farmacológico, en el cual nos refiere que una dosis mínima vamos a tener una gran respuesta a nivel orgánico. Es como en cualquier fármaco, chicos. Nunca vamos a encontrar a alguien que le den
grandes, enormes cantidades del fármaco que ustedes quieran, porque le puede generar un choque anafiláctico, o le puede generar incluso una sobredosis. Es lo mismo en el ozono, o sea, el ozono siempre va a empezar de menos a más, retomando un poquito otra vez lo de ay, se me fue el nombre, lo de los microgramos, perdón. Entonces, es lo mismo, o sea, nosotros empezamos con menos para tener mayor beneficio en el paciente, una mejora en la adaptación y una mejora en la respuesta de toda su sintomatología. Entonces, bueno, si cualquier duda, chicos, háganmelo llegar ahorita por el chat y ya terminando esto se los respondo sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, ok, la novedad de la ozonoterapia radica en su efecto contra los radicales libres, como había mencionado, función dirigida a restaurar y mejorar los efectos defensivos naturales de las células contra los oxidantes y los radicales. O sea, trata de lograr una homeostasis de nuevo la ozonoterapia a nivel celular para los oxidantes y los radicales libres. Ok, entonces, esto se logra, chicos, mediante, ay Dios, aquí, se logra mediante la estimulación de algunos de los propios sistemas enzimáticos protectores básicos. Enrique, que me habías preguntado del glutatión y de la superóxido dismutasa, aquí hay otros antioxidantes. Glutatión peroxidasa, glutatión reductasa, la catalasa y la superóxido dismutasa. Estos son antioxidantes, chicos. Estos nos ayudan a regular esta función oxidativa de los agentes, las especies reactivas de oxígeno. Logran un equilibrio metabólico a nivel, o un nivel enzimático, tanto a nivel celular, obviamente, para generar esta homeostasis, este equilibrio, como lo había mencionado. Este efecto antirradical libre o antioxidativo le confiere una acción antidegenerativa y antienvejecimiento. Podríamos estar hablando que el ozono, sobre todo el sistémico, chicos, estoy aclaro, estaríamos hablando de que este efecto antidegenerativo y antienvejecimiento, podríamos estar hablando que estas tres vías, la rectal, la mayor y la menor, yo me inclinaría un poquito, dejaría en este momento un poquito de lado la menor, la mayor y la rectal, serían un poquito más para estas acciones antidegenerativas y antienvejecimientos. ¿Por qué la menor no? Porque la menor está más enfocada hacia el sistema inmune. Sí hay también a nivel de la mayor un efecto a nivel inmunológico, pero es generalizado. Aquí ahorita yo les voy a explicar en qué estructuras, o sea, cuáles son las que fomentan para generar un aumento en la respuesta inmunológica. Otro efecto novedoso es la acción revitalizante y de producción de energía, ya lo había mencionado ahorita, ya que sus funciones se dirigen a restaurar el metabolismo de oxígeno y reactivar ciclos enzimáticos relacionados con el metabolismo de los azúcares, que es sumamente amplio, los ácidos grasos e incluso los lípidos. Tal vez ya han visto, sobre todo los que ya tienen clases de ozono, este efecto de la lipólisis o de la ozonolipólisis. Bueno, es por esto que también se puede generar esta ozonolipólisis. A nivel de los ácidos grasos, como les había mencionado, los ácidos grasos de cadena larga, son a donde siempre se va a añadir el ozono para generar estos ozónidos y este peróxido. Y en el metabolismo de los azúcares, pues bueno, favorece el metabolismo tanto en hígado, incluso la regulación a nivel pancreático, obviamente, que es un órgano sumamente vital para la regulación de una hormona muy importante que se denomina insulina, que regula las funciones del azúcar en la sangre. Si me lo van a preguntar, sí podría regular la función de la glucosa en sangre en un paciente diabético, siempre y cuando el paciente diabético tenga seguimiento nutricional, haga ejercicio controlado y tenga un seguimiento médico, o sea, esté tomándose sus medicamentos, sobre todo si tiene comorbilidades, que es lo más seguro, de hipertensión y probable trastorno cardíaco. ¿Ok? Sí, sí se puede, sí lo podemos ver en beneficio. ¿Por qué? Por mayor actividad. ¿Por qué? Porque ya está metabolizando el azúcar que estaba ahí detenida. Sí se puede ver en un paciente diabético, hay que tener paciencia, obviamente, y obviamente con todos los aspectos que yo le he mencionado. ¿Cómo se va a ver esto? De preferencia en un paciente diabético, manéjenlo con hemoterapias mayores, no con hemoterapias menores, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta terapia antioxidativa en su máxima expresión se va a ver a nivel de la hemoterapia mayor. A nivel inmunológico, la que siempre va a ir por default es la hemoterapia menor. ¿Ok? El aumento de energía disponible en las células les permite recuperar su funcionalidad y vitalidad óptimas. Aparte de, obviamente, esta reactivación de todos y cada uno de estos ciclos metabólicos que son importantes para la función del equilibrio a nivel orgánico. Aquí me vuelvo a parar. ¿Dudas hasta ahorita, chicos? Tenían una duda, creo. A ver, permítanme tantito. Sí, a ver.
Me sentí Buenas bien los tardes. primeros días, pero ahora me duele todo el cuerpo. Probablemente, Rebeca, sí haya sido que la dosis fue un poquito alta. Entonces, a raíz de que fue alta, es por eso que estás sintiendo como este malestar en el cuerpo. Como tal, chicos, el proceso de adaptación al ozono siempre lo vamos a tener, aunque cada que nosotros empecemos otro ciclo de tratamiento, lo más viable para ustedes va a ser empezar con una dosis media. Ahí es donde entran los 10 microgramos que me había mencionado Rebeca. Solo volver a ver las enzimas. Claro que sí. Permítanme. Ahí está. Ahí está, Sandra. Ahí tenemos la tabla del glutatión, peroxidasa, reductasa, la catalasa, el superóxido dismutasa. Estas son las enzimas antioxidativas que presentan el cuerpo. Esto es de manera endógena, obviamente, y se liberan ante un estrés oxidativo para generar, como había mencionado, restauración, recuperación u homeostasis del cuerpo. ¿Ok? Lo más que yo te sugiero, Rebeca, si vas a volver a generar otro tratamiento con ozono para ti, o si vas a descansar ahorita 3, 4, 5, 6 meses o el tiempo que sea necesario para ti, cuando vuelvas a iniciar tu sesión o tu primer sesión de tu segunda ronda, por así decirlo, vuelvas otra vez, pero con una dosis media, o sea, 10 microgramos. Si vemos que a los 10 microgramos tú no sientes ningún beneficio, podemos aumentar a 15. Ok, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Para volverla a cambiar. Ok. 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 Bueno, cualquier duda, repito, chicos, háganmelo saber por el chat. Con ello, normalizan funciones de pérdida o disminución, incluyendo las defensas inmunitarias, con este equilibrio a nivel de metabolismos de lípidos, azúcares, proteínas y obviamente de regulación hormonal y también de la activación de estos sistemas enzimáticos antioxidativos, van a tener también incidencia a nivel inmunitario, hablando de la hemoterapia menor. Así también se logra la prevención de muchas enfermedades degenerativas, prevención, no curación, ojo, aquí aclaro, infecciosas y metabólicas, siempre y cuando el paciente no tenga manifestación de la lesión, lo podemos hacer preventivo. ¿Cómo sé que que se le pueden manifestar antecedentes heredofamiliares? O sea, la historia clínica, chicos. La historia clínica siempre va a ir de la mano con cualquier tratamiento que ustedes hagan. Así sea un masaje, hagan historia clínica. ¿Por qué? Porque no sabemos si es hipotenso, ustedes hacen masoterapia y ¡pum!, se le baja la presión arterial y a ver qué hacen ustedes. Lo mismo va a ser con la ozonoterapia. Siempre se debe de dar un seguimiento con su historia clínica a este tipo de pacientes. Incluso anotar, obviamente, en qué dosis se quedaron la última sesión que le dieron, preguntarle cómo se sintió, anotar si es necesario todo lo que nos menciona y volver a generar su dosis o su tratamiento. Las aplicaciones controladas de ozono médico mejoran la actividad celular antioxidante, como ya lo habíamos mencionado, al lograr con su aplicación reequilibrar el gradiente de óxido-reducción. Es una función bioquímica que tenemos de manera endógena, en la cual hay una captación de diversos iones a nivel celular y una pérdida o una oxidación, por así decirlo, de la célula, de manera directa. Este beneficio o este reequilibrio entre el gradiente óxido-reducción favorece la eliminación de radicales libres y especies reactivas de oxígeno. ¿Cómo lo podemos eliminar, chicos? Las vías de eliminación siempre van a ser las mismas. Metabolismo en el hígado, que a su vez se va a ir a riñones, piel por medio de la sudoración o hacia los pulmones, o en cierto caso de manera indirecta a la excreción, chicos. Ahí es donde entraría la hemoterapia mayor. La insuflación rectal. ¿Ok? De acuerdo a este concepto, o sea, lo que acabamos de mencionar del equilibrio del gradiente óxido-reducción, la ozonoterapia preventiva tendría un efecto anti-envejecimiento celular. O sea, en cualquiera de nosotros, si es que ninguno de nosotros, afortunadamente, no tenemos ninguna enfermedad crónico-degenerativa, podemos empezar a utilizar el ozono en nosotros mismos de manera preventiva para este anti-envejecimiento celular, o sea, una aceleración a nivel metabólico, a nivel celular y una mayor oxigenación al mismo. Ok, pero ¿tienen otra duda? ¿Qué contraindicación tiene esta terapia? Principalmente, Marily, la que va de cajón, Marily, es una persona embarazada. O sea, una mujer embarazada obviamente no se le puede aplicar. Tenemos pacientes con hipotiroidismo o con hipertiroidismo, o sea, cualquiera de las dos alteraciones de la tiroides, no se puede manejar la hemoterapia mayor, menor o insuflación rectal. ¿Por qué? Porque nos puede favorecer el cuadro hormonal en el mismo.
vamos a tener en pacientes oncológicos, hay que tener mucho cuidado con el manejo de sangre, luego deberíamos, más bien se podría hacer más localizado, o sea, para terapia de dolor. Esto más sería una prevención, no tanto una contraindicación, corrijo ahí en la cuestión del paciente oncológico. Pacientes que tengan trastornos hemodinámicos, trastornos de la coagulación, conteo plaquetario bajo, conteo plaquetario alto. ¿Por qué? Porque a la hora de la extracción de sangre se nos puede coagular la sangre, o incluso si queremos combinarlo con un plasma rico en plaquetas, para una infiltración de rodilla, por ejemplo, el plasma nos puede salir sumamente deteriorado, sumamente nefasto, entonces no es funcional. Y bueno, obviamente en la mayor, pues porque tiene, al usar tanta cantidad de sangre, y se coagula, pues bueno, el paciente tiene alto riesgo de generar una embolia. Otra contraindicación, pacientes menores de 15 a 18 años, 18 más bien corrijo, de 18 años. En el paciente infante, chicas y chicos, o sea, hablando de neonatos, se tiene que hacer la relación entre el peso y la dosis necesaria, que estamos hablando de dosis mínimas, 1 o 2 microgramos. Y no utilizamos obviamente la menor, utilizamos la insuflación rectal. Ahí es igual, repito, una como precaución. ¿Ok? Pacientes con alteraciones cognitivas, pacientes con alcoholemia, pacientes que estén actualmente cursando con un tratamiento vitamínico, sobre todo ricos en vitamina C, no se les puede aplicar la ozonoterapia. ¿Por qué? Es como su antídoto, entre comillas, vamos a ponerlo de esa manera. En la vitamina C, si nosotros tuviéramos alguna respuesta adversa, se me olvidó esto mencionárselos a las chicas que me preguntaron sobre efectos adversos del ozono. Si nosotros quisiéramos eliminar esta secuela o esta sensación anormal que tenemos por la aplicación de ozono, con vitamina C es más que suficiente para cortar de tajo el efecto del ozono. Estas serían algunas contraindicaciones, Marilit, las más importantes a mi parecer. Bueno, mencionando también trastornos cardíacos descompensados, diabéticos descompensados, hipertensos descompensados. Cualquier enfermedad descompensada no la pueden tratar ustedes, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos muchas probabilidades de que fracase la terapia y no solo eso, se complica en plena terapia la aplicación de esto. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Alguna otra duda aparte de la que me acaban de mencionar? ¿Cuál sería la fórmula? A ver, otra vez. ¿Cuál sería la fórmula para la que mencionó de ozono en niños sin insuflación rectal? Porque no se aplicaría a la menor. Ahí. La menor no se aplicaría en el niño porque no se dejaría, principalmente. Es muy traumática para el niño, eso lo menciona la Declaración de Madrid. Esto quiere decir que podría usarse la vitamina C como antídoto. Sí, sí, de hecho, se le menciona al paciente. Ahorita te lo menciono, Sandy, primero termino con Enrique. La insuflación rectal es más noble en los niños. Ahora, ahorita la fórmula no la recuerdo. Se las haré llegar con mis compañeros, la Declaración de Madrid, y ahí viene la fórmula. Ahorita, Enrique, desafortunadamente, me vas a decir que cómo crees, pero no me acuerdo ahorita de la fórmula en infantes, principalmente porque casi en consulta no he tenido infantes, más que una sola vez, y ha sido una dosis mínima, o sea, han sido 5 microgramos, y te estoy hablando de un infante de 8 años. Y de hecho, la niña tuvo un efecto muy positivo hacia la terapia, porque tenía alergias, entonces no se le podía aplicar una menor, pues optamos por una insuflación rectal y tuvo efectos favorables, ¿ok? Entonces, pero te digo, te voy a mandar todo el material, porque sí se me olvidó ahorita la fórmula, discúlpame, una disculpa enorme, para que también ustedes tengan material de lectura, ¿sale? De hecho, todo lo que me basé de aquí es de un estudio de revisión respecto a cómo interviene la hemoterapia mayor y menor en enfermedades crónico-degenerativas, autoinmunológicas e inmunológicas, obviamente, y hacen referencia a las enfermedades respiratorias, obviamente. Les voy a dar 4 artículos, una tesis del Politécnico, de hecho el chico es acupunturista, y él habla de la autovacuna en enfermedades como la rinitis, en el que me basé, que es este estudio el caso de estudio, perdón, de la interacción del ozono con la sangre, que es de donde saqué toda mi información, un folleto de información en cuanto al ozono y no me acuerdo cuál es. Ozonoterapia aplicada a EPOC. ¿Ok? Esos 4 artículos se los voy a llegar a ustedes con ayuda de control escolar para que se los hagan llegar a ustedes y ustedes tengan este material de lectura. ¿Ok? Ahora sí. Retomando la pregunta de Sandra, ¿esto quiere decir que podría usarse la vitamina C como antídoto? Sí. Pero, ojo, el paciente tiene 2 horas para tener algún efecto adverso. ¿Cuáles son los efectos adversos? Dolor de cabeza, sensación de frío, cuerpo cortado, somnolencia,
incluso ganas de ya no hacer ninguna actividad, o sea, todo lo contrario a lo que se supone que deberíamos de hacer. Y tiene cefaleas muy intensas. ¿Por qué es esto? Porque aumentamos su nivel de estrés oxidativo. Si esto pasa en menos de 2 horas, por ejemplo, ahorita son las 3 de la tarde, si antes de las 5 ya está manifestando alguna de estas alteraciones que menciono, debemos de darle una vitamina C, sobre todo una cápsula de 2 gramos, ¿cómo se llama? Bueno, de vitamina C del redoxón. Debemos de tener siempre a la mano, o que el paciente lo tenga a la mano después de su consulta o después de su aplicación, cuando se retire a su casa, que tenga a la mano redoxón de 2 gramos, para que se lo tome inmediatamente cuando se empiece a sentir mal, si no pasa de estas 2 horas, y el efecto se va a acordar de inmediato. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la vitamina C es un antioxidativo. El ácido ascórbico, como también se le denomina la vitamina C, es un antioxidante. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos, hasta ahorita? Sí quedó claro lo de la vitamina C, ¿verdad? Y lo de la insuflación rectal. Digo, ese dato sí se me acaba de resbalar por completo. Ok, bueno, cualquier otra duda me la hacen llegar, chicos. Ok, nos habíamos quedado en envejecimiento celular. A nivel inmunológico, chicos, bueno, ahorita la leo esta duda. O bueno, si es un gracias, adelante, de nada. Tenemos entonces efectos sobre el sistema inmune. Aquí ya vamos a entrar de lleno a qué es lo que hace. Principalmente vamos a tener liberación de interferones, chicos. Los interferones tienen directa relación con el efecto antiviral, o sea, con los virus. Puede repetir las contraindicaciones, ok, muy claro todo. O sea, el paciente después de la aplicación es recomendable tomar, no, Marily, después de la aplicación de ozono, para que quede claro esto, sí, de una única toma la vitamina C o cada cuando una única toma, o sea, es dosis única para la disminución de los efectos adversos. Aquí aclaro de nuevo. Si hay efecto adverso en 2 horas de la aplicación de la autohemoterapia menor con ozono, que son dolores de cabeza, trastornos en la temperatura, pérdida incluso de la actividad, o sea, cuerpo cortado, ya no quiero hacer muchas cosas, incluso somnolencia, en estas 2 horas, antes de que culminen estas 2 horas, puede tomar vitamina C para cortar de tajo estos efectos adversos. ¿Cómo sería un efecto adverso? Que yo haya dado una dosis demasiado alta, o sea, 30 microgramos, 40 microgramos en una hemoterapia menor. Si en este transcurso de 2 horas se siente mal, ahí es donde entra el redoxón o la vitamina C. ¿Se puede usar vitamina C como profilaxis? No estaría mal, pero ¿cuál sería aquí tu objetivo? Digo, pregunto yo a ti, ¿cuál sería el objetivo en cuestión de profilaxis para la vitamina C en conjunto con la ozonoterapia? O sea, ¿para qué objetivo lo quisieras? Tal vez, digo, si estamos hablando de un aumento de las células del sistema inmunológico, adelante. ¿Prevenir un efecto adverso? Podría ser. Podría ser, pero yo sugeriría más primero dejar trabajar al ozono y después vemos cómo puede trabajar con la vitamina C de manera profiláctica. ¿Ok? Me habían mencionado otra por acá. Única toma. Ok. Julia, contraindicaciones. Paciente embarazada, obviamente. Diabético descompensado. Hipertenso descompensado. Insuficiencia renal. En alguno, por ejemplo, si está cursando con medicación, de preferencia hay que tener un poco de cuidado. En la insuficiencia renal, si está en un estadio 1, adelante, 3, 2, 3 o 4, o sea, cualquiera de estos estadios ya no lo toquen, más que sea de cuidados paliativos, o sea, sería ya localizado, hablando de insuficiencia renal. Pacientes con cardiopatías descompensadas, pacientes con trastornos cognitivos como es alcoholemia, pacientes psiquiátricos obviamente, e infantes menores de 18 años, no se utiliza nada de ozono inyectado. La de preferencia en infantes que sea insuflación rectal. ¿Ok, Julia? Ok, para prevenir un efecto adverso. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, igual háganmelo saber y ahorita ya seguimos con esto. Entonces, tenemos liberación de interferón alfa, beta y gamma,
INFA, INFB o INFY o gamma. Factor de necrosis tumoral alfa, estos son factores de crecimiento, chicos, o sea, también tenemos liberación de factores de crecimiento a nivel sanguíneo o a nivel celular para favorecer por medio de la quimiotaxis. De hecho, el factor de transformación de necrosis tumoral alfa, perdón, y el factor de crecimiento transformante beta tienen mucha influencia en cuanto a procesos inflamatorios y procesos de cicatrización en piel. Factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos o FEC-GM también tiene mucha incidencia en reparación de ciertas estructuras. Incluso las interleucinas 6, 2, 4, 8 y 10 también tienen incidencia en el cuadro inmunológico. Todas estas estructuras o todas estas células siempre van a tener una incidencia muy importante en cuestiones de la respuesta inmunológica. La interleucina 6, por ejemplo, favorece la diferenciación de linfocitos B en células plasmáticas y acelera la síntesis de anticuerpos y proteínas en una fase aguda de un cuadro inflamatorio o de un cuadro inmunológico. O sea, favorece el tiempo de respuesta de diferenciación de los linfocitos B y la síntesis de anticuerpos. ¿Para qué? Para dar una respuesta específica. Recordemos que la respuesta humoral siempre se va a dividir en dos, chicos, respuesta celular y la respuesta humoral. En este caso estamos hablando de la celular. La humoral sería la que tenemos por parte de nuestra mamá, por la leche materna o por el paso del canal del parto. Entonces, aquí exclusivamente estoy hablando de la inmunidad específica o de la inmunidad celular, o sea, algo muy beneficioso. ¿Por qué? Porque esta tiene memoria. Entonces, al tener memoria ante cualquier agente patógeno, ya sabemos cómo reacciona nuestro cuerpo. El cuerpo ya sabe más bien qué hacer. Si llega un pequeño empujón por parte del ozono, va a favorecer una respuesta mucho mayor, mucho más efectiva. Ahora, aquí tal vez tengan también una pregunta. ¿Qué pasa con los autoinmunes? ¿En qué momento se puede llegar o lo puede llegar a regular en cuestiones de una artritis reumatoidea? Ay, perdón. Como tal, la artritis reumatoidea, que estamos hablando que es una enfermedad autoinmune, no va a frenar, o sea, es una crónico-degenerativa al final de cuentas. Pero sí puede enlantecer, o sea, puede hacerlo más lento el avance de esta lesión por medio de la interleucina 10, que ahorita lo vamos a ver al final, la cual va a tratar poco a poco de regular esta respuesta exacerbada que tiene este paciente. ¿Okay? El factor de granulomatosis o de colonias granulomatosis produce leucocitosis y los interferones debido a su actividad antiviral previenen la replicación viral y activan las funciones inmunomoduladoras básicas junto con la interleucina 2 y el factor de transformación alfa, de necrosis tumoral alfa, perdón. La acción del ozono sobre la célula inmune se compara con el efecto ocasionado por los mitógenos. Los mitógenos, chicos, son unas células que favorecen la producción de diversas células específicas, inmunológicas, de tejido, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, al tener esta relación con los mitógenos, va a favorecer la producción de células inmunológicas. En la inducción citogénica de las células inmunocompetentes de los linfocitos TCD4, así se denominan, que son cooperadoras y auxiliadoras, estas van a activar a los macrófagos. Recordemos que los macrófagos forman parte del sistema inmune. Los macrófagos generan algo que se llama fagocitosis. La fagocitosis es como si se comiera, vamos, como un Pac-Man, para los que jugaban Pac-Man. Si no lo jugaron, jueguenlo. Esta estructura de Pac-Man, vamos, aquí está mi macrófago, mi célula inmuno, mi antígeno, más bien mi célula patogénica, lo que hace es comérsela. Y una vez adentro la empieza a eliminar. Entonces, por medio de este proceso que se llama fagocitosis. Entonces, activados por los macrófagos, producen citocinas. Las citocinas, chicos, tienen una función quimiotáctica. Recordemos que la quimiotaxis es, genero yo cierta estructura química, o segrego, para generar atracción hacia diversas células inmunológicas, incluso como señaladores para antígenos, que inician la comunicación intercelular en su función de mensajeros. ¿Cuál es el mensaje? Aquí estamos teniendo un cuadro infeccioso, necesito que se limpie, que se elimine la gran cantidad de agente patógeno lo más que se pueda. La interleucina 2, por otro lado, liberada por estas células, es responsable de la activación y diferenciación de la célula T, por otro lado. Aquí ya tenemos dos interleucinas, la interleucina 6, que habíamos mencionado, y la interleucina 2, que genera en este caso, la interleucina 6 tiene incidencia en los linfocitos B, la interleucina 2 en los linfocitos T. La activación de las células NK o Natural Killer inducen la citotoxicidad de los linfocitos TCD8, o sea, otros agentes inmunológicos, y favorece la activación y proliferación de los linfocitos B.
O sea, este se encarga de los linfocitos T y aparte la proliferación y activación de linfocitos B, mientras que la interleucina 6 de su diferenciación. Estas células, obviamente esto ya es con el ozono, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque acá mencioné, la acción del ozono sobre la célula inmune se compara con el efecto ocasionado por los mitógenos, y esto es todo lo que va a generar el ozono a nivel de los linfocitos TCD4, a nivel macrofágico, a nivel de la interleucina 2, a nivel de la interleucina 6, a nivel de linfocitos TCD8 y la proliferación de linfocitos B y diferenciación de células T. A ver, aquí voy a hacer una pausa. ¿Están preguntando algo? Ok. Una pregunta. ¿Podríamos inducir terapia de ozono en pacientes COVID-19 en la etapa de la tormenta de citocinas? ¿En qué dosis sería? En tormenta de citocinas hay ciertos estudios, Marco, muy interesantes. Les voy a mandar, es una imagen únicamente que me le dio un doctor, una doctora más bien, donde en Irán, en China, en España, en Italia, en Rusia, en Alemania y creo que en Cuba, sí creo en Cuba, están teniendo aplicaciones de hemoterapia mayor junto con menor, en el cual se están viendo beneficios, y se están viendo beneficios con dosis bajas, sobre todo a nivel sistémico, o sea, mayor o menor, con dosis de 5 a 10 o hasta 15 microgramos, depende del grado de estrés oxidativo. Hablando del COVID-19, estamos hablando de una fase en la que ya estamos teniendo un cuadro inflamatorio y un cuadro inmunológico severo. Por esto esta tormenta de citocinas, incluso a nivel de tormenta de citocinas, muchos expertos mencionan que puede haber efectos adversos por esta tormenta de citocinas. Entonces, si nosotros, algunos lo refieren, si nosotros incidimos, como lo menciono aquí, con el uso de la hemoterapia menor, sobre todo la mayor, aquí sí, Marco, yo dejaría, repito, un poquitito de lado la menor, y la mayor ahí es donde entraría en mayor incidencia en pacientes COVID, para generar este aumento de célula antioxidativa y este aumento de célula inmunológica indirectamente. ¿Cuál sería la dosis? De dosis baja a dosis media baja, 5, 10 y tan, o sea, nada más hasta ahí, Marco. Sería esta dosis en la que yo recomendaría el uso del ozono, siempre y cuando veamos un beneficio en este paciente. Laura, ¿algún protocolo aconsejable para el manejo de COVID-19 como prevención y también durante el curso de la enfermedad? Durante el curso de la enfermedad, siempre y cuando, Laura, depende de nuestro tipo de pacientes. Hablando del COVID, es una enfermedad, no, gracias a usted por la pregunta, es muy interesante, de hecho, su pregunta. Voy a hacerles llegar esta imagen para que usted, si quiere, adelante, tiene toda la disponibilidad. Busquemos estos artículos, están muy interesantes, la verdad. Incluso en China están utilizando el ozono en este factor de tormenta de citocinas para la mejora del paciente. Entonces, es muy interesante este manejo del ozono en este tipo de países. O sea, es bastante interesante, ¿eh? Desafortunadamente, pues aquí todavía no lo han utilizado. Aquí lo que más han llegado es en el plasma, que bueno, este sería otro tema mucho más complejo. Digo, sí hay ciertos factores que favorecen, otros que desfavorecen el uso de esta técnica. Perdón, entonces retomándolo un poco, ¿algún protocolo aconsejable para el manejo del COVID? De manera preventiva, Laura, yo sería en población vulnerable, sobre todo en tercera edad y en niños, con afecciones respiratorias, cualquiera de ellos dos, utilizaría en infantes la hemoterapia menor, la insuflación rectal a dosis media-baja, o sea, empezaría con un protocolo de 20 sesiones de 5 a 10 microgramos, tratando de llegar hasta los 21 microgramos en el infante, mientras que en el adulto mayor empezaría ya con dosis, con otra vía sistémica, la hemoterapia mayor, siempre y cuando sus niveles de hemodinamia, su conteo eritrocitario y su conteo incluso plaquetario sea favorable para mí. Ajá, ¿por qué? Porque si tenemos un conteo bajo, tenemos que modificar mi terapia para no buscar alguna alteración propia de este bajo conteo plaquetario, o sea, de esta anemia que está cursando este paciente, esta persona mayor. Esto sería de manera preventiva, o sea, sería una vía sistémica. Un protocolo como tal, durante el curso de la enfermedad, tendríamos que ver la reacción del paciente primeramente ante nada hacia el medicamento o el tratamiento farmacológico y de ahí tratar de buscar alguna vía sistémica. No buscaría yo con la insuflación rectal, sino más bien con la sangre, teniendo un manejo pertinente de la misma. Aunque aquí hay un problema enorme. Si se encuentra de manera intrahospitalaria, es muy difícil que lo podamos visitar y sobre todo sacar sangre. Si es un paciente que se encuentra en casa, que se encuentra en cuarentena,
con todas las medidas pertinentes, yo te sugeriría a ti, Laura, que empezaras con vías menores con estos pacientes que ya presentan SARS-CoV-2 y que se encuentran en sus casas, que son jóvenes. Desafortunadamente no te puedo manejar algún protocolo de persona mayor intrahospitalaria, pero sí de persona joven dentro de su casa o en un infante de manera preventiva. Incluso la prevención se va a ir, el paciente que ya tiene COVID, a su familia, alrededor de él, sería ese mi protocolo a base de hemoterapias menores, a base de hemoterapias mayores, en base de 20 sesiones, cada 2 o cada 3 días, con tal de favorecer un aumento de todo lo que estoy mencionando ahorita en el texto. ¿Quedó claro, Laura? ¿O alguna otra duda que tengas tú? Bueno, en lo que me dicen sí o no, yo sigo, ¿ok, chicos? Entonces, una vez esto favoreciendo la diferenciación de los linfocitos T, de los linfocitos B, de las células TCD8, de las células TCD4, de la interleucina 2, de la interleucina 6, incluso de las células natural killer y de la citotoxicidad de los linfocitos TCD8, estas células se consideran un pilar fundamental en la respuesta inmune mediada por células, o sea, la respuesta inmunológica celular específica. De esta forma, los linfocitos TCD4 activados desencadenan una cascada completa de reacciones inmunológicas. La activación de los linfocitos TCD8, los macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos, las células LK, todos y cada uno de ellos son células inmunológicas, incluso la activación de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, constituyen mecanismos efectores inmunitarios. Esto es lo más importante que vamos a atender de toda la plática hasta ahorita. Constituyen mecanismos efectores inmunitarios para destruir células infectadas por virus, células neoplásicas o eliminar bacterias o incluso parásitos. Ahora, no podemos estar hablando como tal que la ozonoterapia es un retroviral o incluso es una antiviral, pero sí va a favorecer el tratamiento que viene ya acompañado para la eliminación del virus. Si lo queremos volver a hacer la pregunta que mencionó Laura, sí podría funcionar como protocolo para un paciente COVID, incluso para Marco, también funcionaría por esto que estoy mencionando aquí, junto con el tratamiento que ya está teniendo el paciente. Si lo aterrizamos de nuevo al SARS-CoV-2, recordemos que ciertos tratamientos ahorita están en veremos, o sea, el uso del paracetamol, el uso de ciertos antivirales no se encuentran, de la dexametasona, por ejemplo, que es lo último que han sacado para prevenir muerte o fallecimientos por COVID, no está al 100% comprobado, pero es un beneficio al final al paciente. Entonces, podríamos acompañar ese tratamiento protocolario, porque al final de cuentas sigue siendo un protocolo, con este protocolo de hemoterapias menores o incluso el uso de hemoterapias mayores. En el caso de las bacterias y los parásitos, es una función que ya está comprobada incluso desde que se encontró el ozono, que fue en 1820, si no me recuerdo, en Alemania, el cual tiene una función antifúngica y antiparasitaria, o sea, una bacteriana y antifúngica, o sea, hongos y bacterias quedan fuera de combate con el ozono. El ozono nosotros, de hecho, lo tenemos no solo en el equipo, sino en nuestro refrigerador. Entonces, en nuestro refrigerador libera ciertas sustancias de ozono, o bueno, se libera ozono más bien, para el mantenimiento de los alimentos, para que no se echen a perder. Entonces, pero aquí estaríamos hablando más de un caso de un pie diabético infectado, por ejemplo. O sea, yo lo trataría de darle un tratamiento mediante algo que se denomina embolsado con ozonoterapia, en el cual encapsulamos esta pierna, lo bañamos con ozono para tratar de eliminar estas bacterias o parásitos que se encuentran en esta zona. Hablando de virus, como lo había mencionado, siempre va a venir acompañado del tratamiento clínico que está teniendo este paciente. En la sangre tratada, chicos, el ozono induce directamente la activación de células inmunocompetentes, todo lo que acabo de mencionar. Es decir, puede producir inmunoactivación específica con todos los factores que acabo de mencionar hace un momento. La sangre es el mejor vehículo para transmitir los mensajeros generados por el ozono. Inversamente, la liberación, aquí es donde viene esta regulación, chicos. La liberación de la interleucina 10 y el factor de transformación beta, o bueno, B1, suprime el exceso de inmunoestimulación, o sea, lo regula incluso. Esto es de manera endógena, lo que resulta en una programación ordenada o regulación controlada de la respuesta inmune, lo cual nos va a favorecer que no tengamos una respuesta exacerbada, como una respuesta alérgica, sino una respuesta controlada y monitorizada por cada uno de nosotros y tratando principalmente la zona que se encuentra afectada.
¿Ok? Vamos a ver si hay alguna otra duda. Aquí voy a volver a parar un momento. Ok, perfecto. Entonces, una vez se me fue un poquito el avión, perdónenme. Una vez entendido esto, chicos, el por qué funciona, mi protocolo que yo siempre he utilizado sería de la siguiente manera. Yo siempre, por lo general, en pacientes les doy de 15 a 20 sesiones. Este es el protocolo que yo utilizo. En una dosis escalonada de menores. Obviamente con su historia clínica a un lado. Este protocolo, chicos, va a ir que cada quinta sesión yo voy a ir aumentando mi dosis. ¿Con qué finalidad? Ir adaptando a mi paciente para estos efectos del ozono. No solo va a ir acompañado con esto. Como la gran mayoría de enfermedades respiratorias tienen trastornos, sobre todo con las secreciones, con la eliminación de flemas, voy a generar también un protocolo de rehabilitación respiratoria o de ejercicios respiratorios. ¿Con qué finalidad? Incluso no solo para la eliminación de secreciones, también con la finalidad de mejorar la ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque casi todos, todos los pacientes que tienen una afección respiratoria tienen un patrón respiratorio diferente. Recordemos que hay 3 tipos de patrones respiratorios: patrón torácico, patrón diafragmático y patrón diafragmotorácico. El torácico es el patrón clavicular. Entonces, el peor de todos, chicos, es el patrón clavicular. ¿Por qué? Porque solo en la parte superior se está tomando aire. Entonces, al captar aire únicamente por este patrón clavicular, la saturación por oxígeno tiende a bajar. Desafortunadamente, en todos los pacientes que tienen este tipo de enfermedades respiratorias, vamos a tener este patrón respiratorio. ¿Por qué? Porque el diafragma se tiende a disminuir en cuanto a tono y fuerza muscular. El diafragma, chicos, que se encuentra en todo el corredor de la parrilla costal, de hecho es como un tipo paraguas. De hecho tiene esta forma como un paraguas o como un, ¿cómo sería otra forma? Como, bueno, vamos a dejarlo como un paraguas. Este diafragma es un músculo muy potente, de hecho es el principal de la inspiración, o sea, de la inhalación. A la hora de la salida o de la exhalación, favorecen otro tipo de músculos como la faja anatómica, como los intercostales. Incluso este tipo de músculos o de musculatura tienen que ser entrenados por ellos. ¿Para qué? Para ellos, perdón. ¿Por qué? Para liberar estas secreciones que están teniendo y también para un correcto patrón ventilatorio. Esta saturación con oxígeno que tiene mi paciente de 85 u 80% aumenta hasta un 92 o 93%. ¿Ok? Incluso en un paciente que tuvo tabaquismo, que padeció de tabaquismo por un estilo de vida alterado, podemos llegar a tener una mejora en este tipo de pacientes como complemento a la hemoterapia menor. Incluso en esta misma sesión, o sea, yo le aplicaría mi hemoterapia menor y le aplicaría mis ejercicios respiratorios o su drenaje postural. Su drenaje postural, chicos, que por lo general, retomando un poco lo que mencionó Laura, o incluso Marco, en el caso del COVID o del SARS-CoV-2, a muchos los están colocando en decúbito prono, o sea, boca abajo. ¿Para qué? Para la liberación de estas secreciones. Bueno, siempre y cuando sea un paciente, bueno, en pacientes entubados es un poco más difícil, sino en pacientes sin sonda endotraqueal. No solo esta posición existe, chicos, existe el decúbito lateral, el decúbito ventral, incluso en una posición en la cual los pies quedan a 45 grados o a 15 grados, pies y cabeza. ¿Por qué? Para poder drenar completamente todos los pulmones, o sea, todas las zonas de los pulmones. La zona apical, la zona media y la zona inferior, o sea, lóbulo superior, medio e inferior del pulmón derecho, superior e inferior del pulmón izquierdo. Entonces, este drenaje postural que menciono, favorece a este tipo de pacientes también para la eliminación de secreciones, que también favorece a una correcta ventilación mecánica. Todo ese protocolo es el que yo realizo, chicos. El uso de la hemoterapia menor, el uso de ejercicios respiratorios, el uso del drenaje postural y, por último, el entrenamiento con un inspirómetro incentivo. Este inspirómetro incentivo sirve para entrenar la musculatura, sobre todo a la expiración. Las dosis que yo utilizo en la hemoterapia menor son las que ya me tiene el protocolo de la Declaración de Madrid. Un inicio de 5 microgramos, una fase media de 10 microgramos y una fase final de hasta 15 o 21 microgramos, viendo el beneficio del paciente en cada una de estas fases. Yo después de esto lo descanso de 2 a 3 meses y vuelvo a empezar su sesión, teniendo ahora, si es su segunda ronda de dosis, sería una dosis media, 10 microgramos,
15 microgramos y 21 microgramos. Después de esta sesión o después de este tratamiento, lo vuelvo a dejar descansar, incluso ahí aumento un poco el descanso, de 3 hasta 6 meses. ¿Por qué? Porque tengo que ver también cómo, si aumento el tiempo de descanso, mi paciente ya tiene una adaptación correcta de sus niveles antioxidativos, de su respuesta inmunológica, incluso si en algún momento puede padecer algún cuadro de nuevo o una recaída a nivel respiratoria, ¿cómo va a funcionar en este paciente? O sea, si se dan cuenta, le estoy dando un seguimiento y una mayor tolerancia a los agentes externos que pueden favorecer un aumento en la lesión del mismo. Los demás ejercicios, los ejercicios respiratorios, el drenaje postural o el uso incluso de la inspirometría incentiva, yo lo dejaría sobre todo en la primera ronda. ¿Por qué? Porque yo ya, o en la primera sesión larga, o sea, las 21 sesiones que tiene, 21 a 25 que pueden ser, en esta primera ronda, yo ya dejaría esos ejercicios. ¿Por qué? Porque para ese entonces él ya se adaptó a estos ejercicios, ya no es necesario porque él ya solito puede incluso drenar sus mismas dosis, o sea, sus mismas secreciones. Y una vez logrado esto, bueno, mi paciente ya va a tener una mejora considerable. No solo yo lo manejaría de esta manera, chicos, lo manejaría de manera multidisciplinaria. Si está tomando su medicamento y si sí está llevando un seguimiento médico, un seguimiento nutricional, chicos. ¿Por qué? Porque a una mejora nutricional va a haber una mejora generalizada también en el paciente, por mayor captación de nutrientes, sus horas de sueño y, obviamente, y muy importante, sus horas de actividad física. Si no está llevando nada de esto, chicos, es muy probable que nuestra terapia falle por completo y se genere incluso una mayor mortandad en este tipo de pacientes, ¿ok? Ese sería el protocolo que yo utilizaría. Si ustedes tienen otro protocolo, adelante, lo pueden ustedes utilizar. Miren, ya tienen una duda luego. ¿Cuál sería el costo aproximado de todo el proceso? Buena pregunta. Varía. Si solo van a hacer su hemoterapia menor, pueden ser hasta 400, 500 pesos. Si siguen todo el protocolo que yo estoy haciendo, pueden incluso hasta cobrarlo en 2,000 pesos, porque es demasiado lo que están haciendo. Además, las horas que ustedes están invirtiendo son demasiadas. O sea, una sesión de hemoterapia menor, de ejercicios respiratorios, y etcétera, 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 es demasiado tiempo. O sea, sí pueden cobrar hasta 1,500 o 1,800. Tal vez me voy exagerado con los 2,000. Sí hay quien los costee, hay quienes no. O sea, todo depende también. Me comenta Mercedes, mi mamá tiene 79 años y problemas respiratorios crónicos, no acepta la autohemoterapia, ¿podría servirle también la vía rectal? Sí. De hecho, hay muchos pacientes que es lógico. Si la vena, la vena que se encuentra en brazos, que es la vena, me fue el nombre, basílica, que es la más común, que se encuentra en el brazo, o bueno, es la que siempre se marca en medio del brazo. En pacientes conforme van creciendo o conforme va avanzando la edad, incluso por padecimientos como una aterosclerosis o una arteriosclerosis, es lógico que encontremos que la vena ya no es muy viable, que digamos, incluso se tiende a mover demasiado. ¿Por qué? Porque ya es muy dócil, por así decirla. Entonces, la otra opción es una insuflación rectal. Al final de cuentas, Mercedes, la opción es que sea una vía sistémica. La vía rectal es una vía sistémica, entonces favorece de todos modos al paciente. Vas a ver incluso, probablemente no directamente hacia su problema respiratorio, pero sí vamos a ver una mejora en el estado anímico o en el metabolismo del mismo. ¿Qué efecto tiene si se inyecta en la zona de la columna? Si nosotros buscamos un efecto localizado, Héctor, el ozono, aparte de todo esto inmunológico, digo, aquí me enfoqué mucho en la inmunología, tiene otros efectos, como es un efecto antiinflamatorio, aparte de la eliminación de bacterias y hongos. Entonces, este efecto antiinflamatorio, bueno, sí tiene una relación, más bien con el sistema inmune, porque libera prostaglandinas. Las prostaglandinas son células antiinflamatorias, las citocinas son células proinflamatorias. Entonces, esto a nivel de la columna vertebral nos va a generar una disminución del dolor. Para hernia discal, eso es una aplicación muy específica, se llama discólisis, y esto ya tiene más funciones con un anestésico y un anestesiólogo, perdón, y necesitamos un aparato específico que se llama fluoroscopio. El fluoroscopio en tiempo real, así como yo tengo mi pantalla, se está viendo la columna vertebral y se está viendo cómo entra la aguja, es un trocar. Entonces, este trocar va a pasar a lo largo hasta que llegue a la zona de la hernia de disco. Lo que va a tratar es de secar como tal la zona, o sea, localizarla
y tratar de generar una disminución de dolor. Ahora, Héctor, una hernia de disco es un grado muy avanzado. Un cuadro agudo sería una protrusión, después una compresión y después una hernia de disco. Estas son las fases que tienen este tipo de lesiones. Yo no indicaría tanto en una hernia de disco el uso del ozono. Yo utilizaría más el ácido hialurónico o ya incluso si es necesario la intervención quirúrgica. Una discotomía, ya sea que se lo quiten o ya sea que incluso coloquen material hacia esta hernia. Si es una protrusión o una compresión, ahí sí utilizaría el ozono. ¿Por qué? Porque mi disco es como un sándwich. Una protrusión es esto, una compresión es esto y una hernia de disco es esto. O sea, ya no hay mucho espacio, entonces aquí yo ya tengo que hacer algo más avanzado. En este o en este, todavía es más probable que pueda yo incluso generar alguna otra alternativa para este tipo de pacientes. Depende mucho de la valoración que tenga tu paciente. Si no tiene signos radiculopáticos, o sea que no sea una radiculopatía como tal, adormecimiento de piernas, pérdida de fuerza muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, ya aquí sería otro tema completamente enorme. ¿Funciona en hernias de disco? 50-50, Héctor, siéndote muy sincero. ¿Por qué? Porque hay muchos casos donde al secarse este disco prácticamente ya no hay un avance de la lesión, pero puede haber una incidencia en otra zona de la columna vertebral, sobre todo si estamos hablando de la columna lumbar. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, dígame, Marco Polo, ¿cuál es su duda? En pacientes con HIV, VIH, ¿cierto? El manejo de ellos es dosis bajas, o si no, si vamos a tener el mismo problema con VIH, con carga viral indetectable. Ok, bueno, ese sí está un poquito más complejo, Marco. Buena pregunta. En el caso de ellos, si no encontramos ningún factor indetectable, o sea, si a pruebas no tenemos esta carga viral, lo más viable es prevenir un poquito el uso de la sangre. Entonces sería un poquito más buscarle la forma con la insuflación rectal a dosis mínimas, media, baja. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el VIH o el virus de inmunodeficiencia adquirida es un grado de estrés oxidativo alto, o sea, es un grado de estrés oxidativo 4, junto con la diabetes, junto con el cáncer, junto con la artritis, lupus eritematoso sistémico incluso. O sea, ya son estrés muy grande, estrés muy grande. Entonces yo buscaría un poquito más, buscarle por una vía rectal que por una vía hemodinámica, o sea, por la sangre, lo dejaría un poquito descartado. También hay que tener un correcto manejo con este tipo de pacientes y obviamente tener el seguimiento con la insuflación rectal. Al final de cuentas, como su nombre lo dice, la enfermedad, el sistema inmune se encuentra decaído, entonces cualquier enfermedad puede llevarlo incluso a la muerte. Y además, si no se detecta esta carga viral, con más razón, entonces es muy factible en este tipo de pacientes generar esta terapia antioxidativa como prevención y darle un seguimiento a este paciente con sus estudios, obviamente, y si no hay alguna otra manifestación de la enfermedad. ¿Ok? Sí quedó aclarado. Doctor, a lo que me refiero a pacientes que están bajo tratamiento. Ok, anti y retroviral y que su contra es 0. Híjole. Gracias, sí me lo aclaraste un poquito más. ¿Qué dosis serían? Híjole, Marco. Muy bajas, 5 microgramos. 5 microgramos y una vía sistémica. Incluso hasta no puedes irte más allá de 5. ¿Por qué? Porque el mismo tratamiento, o sea, el mismo retroviral es muy agresivo para ellos. Entonces, es factible, ¿no? El uso de dosis bajas. Es como en un paciente con cáncer. El sí como tal, el tratamiento es lo que también tiende a afectar a estos pacientes. O sea, la quimio y la radio tienden a tener afecciones directas hacia este tipo de pacientes. Entonces, en el caso para hacer esta analogía, para que me entiendan un poco más, en el paciente oncológico, yo lo que busco son dosis bajas para buscar que no tenga tantas secuelas el uso del tratamiento en este caso, o sea, el uso de la quimio y de la radioterapia. Es lo mismo en el paciente con VIH. ¿Ahora sí quedó clara la duda? Laura, ¿puede aplicarse en pacientes ya con metástasis? Sí, pero son cuidados paliativos, o sea, ya serían más localizados
para manejo de dolor en cuestión de pacientes metastásicos, o incluso más para, si ya no está utilizando quimioterapias o radioterapias, como lo había mencionado con Marco, tratar de disminuir las secuelas que están teniendo estos tratamientos tan fuertes en este tipo de pacientes. Estos dos tipos de pacientes, qué bueno que hacen mucho énfasis en el paciente con VIH y el paciente con cáncer, sus objetivos cambian por completo. O sea, sus objetivos van a ser más hacia las secuelas del tratamiento que están llevando, base, hacia que no tenga un mayor número de secuelas o de incidencias, un mantenimiento lo más que se pueda del sistema inmunológico, de regulación del mismo, y si ya está teniendo manejo paliativo, manejo de terapia de dolor, o sea, dolor localizado es donde se aplica el ozono, rodilla, o sea, a nivel articular, a nivel de puntos gatillo, incluso, o sea, a nivel de dolor en músculos, también se puede aplicar, ¿ok? Al final de cuentas, por esta función antiinflamatoria que presenta, lo podríamos tratar, ¿ok? O sea, sí ya ahí cambian un poquito los objetivos en este tipo de pacientes, Laura. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? Oh, por último, doctor, comentó 5 microgramos en pacientes con media con pero ¿por cuánto tiempo? Ok. Sería un protocolo de 15 a 20 sesiones. Estamos hablando que al ser relativamente bajo, deberíamos dejar cierto tiempo de descanso entre cada una de las sesiones. O estamos hablando de una sesión a la semana. Entonces, si son 20, 4, 8, 12, 16, 20, un tratamiento de hasta 3 a 4 meses. No, 5 meses más bien de tratamiento. Con dosis bajas, siempre manejando dosis bajas y obviamente observando la mejora del paciente, si es que hay cierta mejora, ¿ok? Siempre recordemos, Marco, que en este tipo de pacientes hay que manejarlos de la forma más delicada posible, sobre todo por este factor que tenemos a nivel inmunológico. Ok, sí quedó claro este, Marco. Digo, es un seguimiento de 5 meses. O sea, ahí sí no podemos subir. Podríamos llegar a subirlo en estos 5 meses máximo a 10 microgramos. Y vemos y esperemos la respuesta del paciente. Vemos cómo se siente. Si hay una decaída, volvemos a bajar a 5 microgramos. Como repito, es un ensayo y error. Y sobre todo más hablando del paciente inmunosuprimido. Ah, otra duda. Ok. No, ¿de qué? Entonces, por último, chicos, después de todo lo que les acabo de mencionar, el uso de la sangre, es una de las razones por lo que la autohemoterapia se aplica en determinadas enfermedades, incluyendo las autoinmunes, como la artritis reumatoidea, por la regulación que tiene la respuesta, tanto inmunológica, por parte de las interleucinas, por parte de las células inmunológicas, como las TCD4, TCD8, macrófagos, leucocitos, linfocitos, todos ellos, neutrófilos incluso. Y por último tenemos que las interleucinas 10 y el factor de transformación beta van a regular la función de esta respuesta, que no se exacerbe. ¿Ok? Entonces tenemos un protocolo controlado en este tipo de pacientes. ¿Ok? Ay, Dios. Muy bien, chicos. Esto sería todo por parte de esta explicación. Ya mencioné yo mi protocolo. Espero les haya quedado claro el protocolo. Si tienen alguna duda, de nuevo háganmela saber o en el chat. Creo que ya tienen otra duda. El ozono puede dañar o inflamar las células que cubren las vías respiratorias y los pulmones. Esto, Arumbi, esto es si es inhalado. O sea, si es por vía inhalada, nunca se debe de inhalar el ozono. Jamás, 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 jamás se va a indicar en la inhalación del ozono. Es por eso que si se inhala, genera todo lo que estás mencionando aquí. Porque sí puede dañar. Sí puede dañar, incluso también genera una inflamación de las células que cubren las vías respiratorias y los pulmones, o sea, a nivel de la pleura y a nivel de los bronquios y bronquiolos y alveolos. Y entonces, pero si es inhalado, no estamos hablando en este caso de la inhalación, porque está contraindicadísima en cuestiones de la Declaración de Madrid. La Declaración de Madrid, chicos, de hecho también refiere que la inhalación está contraindicada y el uso de sueros que está entrando, muchos me han preguntado sobre el suero ozonizado. Muchos otros terapeutas, híjole, yo no los utilizo porque tiene un alto riesgo de tromboflebitis el paciente, sobre todo si tenemos un paciente hipertenso, diabético, incluso con insuficiencia renal aguda o crónica, vamos a tener una alta posibilidad de que sufra tromboflebitis, sobre todo por la interacción del ozono junto con las sustancias que tiene la solución. Alma, ¿la autohemoterapia menor es la que se aplica en la artritis o debe ser la mayor? Pueden ser las dos, de hecho.
puede ser una mayor y puede ser una menor. Incluso puedes hacer un día mayor, un día menor, un día mayor y un día menor. La mayor con la finalidad de equilibrar los niveles antioxidativos, la menor disminución o que se haga más lenta la respuesta autoinmunológica de la artritis reumatoidea. Enrique, disculpe, ¿cómo nos haría llegar la información que mencionó? Con control escolar ya me quedaré de acuerdo. Dejaré todos los 4 artículos que menciono. Y a ellos ya se los van a hacer llegar a ustedes. Supongo, que por correo, chicos. Entonces, todos los que estén interesados, de una vez empiecen a dejar sus correos en el chat. Manda un correo a control. A info.toluca. Permítanme tantito, chicos, les voy a dejar un correo. En el correo que yo voy a escribir ahorita, ahí mandan ahí solicitan su información. Es info. Info.toluca. Ay Dios. Info.toluca. Arroba el AESI, .edu.mx. Correo, nombre y número de teléfono. Correo, nombre y número telefónico. Ok, chicos, este correo que acabo de subir, de infotoluca@lesi.edu.mx, van a mandarles su correo, el de ustedes obviamente, su nombre y su número telefónico, y ya les van a dar a ustedes todo el material que yo les voy a dejar a ellos. Me pregunta Héctor, ¿los aceites con ozono son buenos para aplicarlos en la piel? Que me acabas de mencionar, el índice de peroxidación de 300, no. Más bien sí, perdón, corrijo. Sí, pero hay que eliminarlo después de entre 10 a 15 minutos, porque su índice de peroxidación es muy alto. Entonces tiende a dejar la piel muy reseca. Entonces, si se lo colocas a un diabético, no vas a lograr una hidratación correcta. El IP, o el índice de peroxidación, depende de qué tanto tiempo estuvo el aceite en interacción con el ozono. El IP de 100, chicos, hablando del aceite, es un aceite que es el único que se puede tomar. Entonces, es para trastornos gastrointestinales, úlceras esofágicas, úlceras pépticas, reflujo gastrointestinal, etcétera, etcétera, etcétera. Los demás, de 200, de 300, de 400 o 500, ya tienen su indicación. Hay que tener mucho cuidado, chicos, en el gotero o en el aceite que les vendan a ustedes, siempre debe tener el índice de peroxidación, IP que me menciona Héctor. ¿Para qué funciona? Si tiene una función de reparación, de cicatrización en la piel, de eliminación de hongos, siempre tiene que venir bien explicado para qué funciona. ¿Por qué? Porque a veces no les dan la información, o sea, no tienen nada, solo es la botella, y ni siquiera sabemos qué índice de peroxidación es, y es muy peligroso, por ejemplo, el que se lo tomen un índice de peroxidación alto, porque puede generar una úlcera por el alto nivel de oxidación que tiene este aceite, ¿ok? Entonces, repito, el único que se toma es el IP100 o el índice de peroxidación de 100, es de aceite de uva, como él menciona. Los demás ya son tópicos. El de 200 lo podemos dejar hasta 15 minutos, el de 300 de 5 a 10 minutos, 500, 600, 700 o hasta 1000, incluso pueden llegar a 1200 de IP, 5 minutos a lo mucho. ¿Por qué? Porque ya son oxidaciones muy fuertes que pueden generar daños a la piel. ¿Alguna otra duda, chicos? Repito, el correo que acabo de dejar, ahí van a mandar todos sus datos. ¿Ok? Recuerdo también, chicos, que tenemos aquí, si están interesados, el curso de ozonoterapia básica y ozonoterapia avanzada. En el básico vemos todo lo que acabo de mencionar ahorita, pero más extenso, y diversas aplicaciones, tanto intraarticulares como estéticas, como obviamente clínicas o más bien sistémicas, corrijo. Y en el avanzado ya nos enfocamos más a lo clínico, o sea, enfermedades específicas como evento vascular cerebral, como enfermedades respiratorias, acné, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Cualquier información que quisieran, bueno, pues ahí tienen ya el correo y se los hacen llegar a control escolar para que tengan más información en cuanto a costos y horarios de este tipo de cursos. ¿Ok? Sin más por el momento, chicos, bueno, les doy muchas gracias por haberme escuchado. Cualquier duda, pues bueno, ya me la harán saber control escolar. Si tienen más dudas respecto a todo este curso que todo este seminario que acabo de mencionar, la finalidad del seminario, pues bueno, es que estén un poquito más empapados con este tipo de terapias que funcionan como una auxiliar para cualquier tipo de padecimientos de los pacientes que ustedes estén manejando, si es que ya manejan pacientes o si saben de alguien que pueden manejar, que están manejando pacientes. Me preguntan si les pueden compartir el video. Ok, creo que sí. Ahorita ya les van a decir ellos.
¿Ok? Sí, es bastante interesante todo este material. Entonces, repito, voy a hacerles llegar este material con mis compañeros para que ustedes tengan material de lectura de su interés. Repito, son 4 artículos, entonces sí van a tener bastante lectura. ¿Ok? Bueno, entonces, luego que estén muy bien y que tengan muy buena tarde. Chicos, buenos días y buenas tardes, mejor dicho. Espero que les haya gustado esta ponencia del día de hoy. Hemoterapia menor en enfermedades respiratorias, con el licenciado en terapia física Diego Rivera, ¿vale? Por lo veo que les gustó mucho la ponencia, veo muchas dudas. Recuerden que si necesitan la información que el maestro está prometiendo, bueno, mándenos un correo, por favor, a info.torruca@las.edu.mx con su nombre, su correo, número de teléfono de referencia y les hacemos llegar pues el material que el maestro está prometiendo, ¿vale? Les pedimos también que estén muy atentos, bueno, les sugerimos que estén muy atentos a las próximas ponencias. Estamos a punto de sacar el próximo calendario de Toluca, de las próximas ponencias, igual en la Ciudad de México y en Cuernavaca. Van a haber ciertos seminarios, ciertos temas que ahorita no les sé decir el tema, pero están muy al pendiente de las redes sociales, ¿vale? Sin más ni más, chicos, pues muchas gracias por el apoyo. Gracias a ustedes, porque ustedes son los que hacen posible este tipo de ponencias, gracias a sus colegiaturas, gracias a sus inscripciones, a que van al corriente y demás. De verdad, en nombre del doctor Francisco Aredo, que es pues, el director general de la institución, les damos muchísimas gracias, ¿vale? Sin más ni más, nos despedimos de ustedes. La sesión va a estar grabada a partir del día de mañana. Ya igual ahí donde solicitaron el acceso para este seminario, podrán solicitar la grabación por si la quieren consultar o por si no la vieron completa, etcétera, etcétera, ¿vale? Muchas gracias a todos, a Rebeca, a Sandra, a Alice, a Ceci, a Héctor, a Marco, a Mercedes, bueno, son muchos, no son 30, 40 y tantos, pero bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos seguramente en las aulas, en los pasillos, en las plataformas digitales, y pues muy amables. Gracias por todo.